Este capítulo puede ser sensible y está destinado únicamente para adultos. Si vos o alguien cercano necesita ayuda, consulta con un profesional de la salud. Hola a todos y bienvenidos a Contame un Secreto. En esta ocasión y desde Madrid, estamos muy emocionados de presentarles a Andy Stallman, conocido como Mr. Branding. Andy es un referente mundial en el mundo de las marcas y la comunicación, con una habilidad única para transformar la identidad de las empresas y de los países en auténticas experiencias que conectan con la gente. Bienvenido, Andy, a Contame un Secreto. Para mí es un placer tenerte acá, un placer en el sentido placentero de la palabra por muchas cosas. Primero porque sos un hombre lleno de anécdotas, de vida, de camino, incluso por delante y por detrás también. Creo que tenés muchas cosas para compartir, lo sé que las tenés. Pero me gustaría empezar por cómo llega un tipo que le va súper bien en su país, que es Argentina, tu país de origen, que llega a lo más alto, a lo que en las mujeres se dice romper el techo de cristal, y decide agarrar todo e irse para otro país donde no lo conoce nadie y donde no sabe cómo le va a ir. O sea, vos no te fuiste huyendo porque te iba mal, no te fuiste en la crisis del 2001. ¿Qué pasa con ese Andy que es súper exitoso en Argentina y se viene para España? Bueno, primero, gracias por la invitación. Estar acá en Contame un Secreto está buenísimo y me encanta, el placer es compartido. Y gracias por el camino por delante, porque yo pensé que me ibas a matar solo con el camino recorrido. No, sos re joven. Nosotros somos un poco con Josefina y con Felipe, que somos quienes vinimos para acá, después vinieron Camila y Max. En el momento en que decidimos venirnos a España, fue una decisión un poco extraña, porque casi siempre uno que se va por una necesidad, por una urgencia, se va porque no tiene otra alternativa, se va porque se acabó la esperanza, se va porque se tiene que ir, porque necesita irse. Como vos decís, nosotros no teníamos una necesidad puntual, concreta, ni económica, ni social, ni laboral, pero sí teníamos una inquietud vital. Y la inquietud vital era... eh, ¿podemos seguir viviendo en una ciudad en la cual tenemos que cerrar la puerta de la calle con llave, la puerta de la casa con llave, la puerta del ascensor con llave, la puerta de la habitación con llave? ¿Podemos vivir en un lugar donde cada vez que llevamos al chico, Feli en ese momento, al parque o a la plaza, tenemos que estar pendientes de que si lo van a secuestrar o no? Ahora todo parece un poco surrealista, pero en ese momento los secuestros express estaban a la orden del día. ¿Podemos vivir en un país donde tenemos que estar todo el día mirando por atrás del hombro por si ibas a un cajero automático o caminabas por la calle? Y en un momento dijimos, ¿por qué no buscamos un país donde podamos estar tranquilos? Y básicamente no nos vinimos más que a buscar un porvenir en el cual pudiésemos tener un poco de estabilidad, un poco de bienestar, un poco de seguridad y sobre todo darle eso, un porvenir a nuestros hijos. En ese momento era uno solo, luego vinieron dos más, como te dije. La verdad que me llama mucho la atención tu respuesta, no porque no haya escuchado historias similares, sino porque realmente, y conociéndote hace tantos años, nunca me pregunté cuál fue tu motivación primaria. Y evidentemente tu motivación primaria fue poder estar en un lugar o vivir en un país donde te sientas seguro. Sí, sí, era una mezcla de cosas. Era seguridad, estabilidad, porvenir. Era un lugar donde pudieses construir desde otro lado y donde no tuvieses que gastar y consumir tanta energía en aquellas cosas que sí consumías en Argentina. Argentina, país al que amo y amo a los argentinos y amo a la familia que quedó en Argentina y a mis amigos. O sea, no tengo nada contra Argentina, salvo algunos reclamos, ¿no? Por cosas, pero también un montón de agradecimiento y de gratitud por todo lo que me ha dado. Pero no se podía vivir en ese, como dice mi amigo Marcelo, en esa centrifugadora donde toda la energía era cómo lidias con la inseguridad, cómo lidias con la incertidumbre, cómo lidias con la amenaza, con la violencia, con la agresión. Había una situación, recordemos lo que era el año 2002, post-Corralito, un país completamente detonado, no importa cuando veas esto. Eh, y había una vida mejor posible. No sabíamos si la íbamos a encontrar, pero la vinimos a buscar y la encontramos. Y te escucho y sin embargo vos sos súper argento y es algo que te dice todo el mundo con el que trabajás. De hecho, es un poco el fenómeno de Messi, que se fue hace 30 años de Rosario, pero Sí. sigue con el mate hablando exactamente igual que el último día que estuvo en su provincia, en Santa Fe, y con vos es lo mismo. O sea, yo he estado en conferencias con vos y la gente te dice, no puede ser más argentino. Entonces, ¿qué te pasa con tu apego con Argentina, que evidentemente lo tenés porque te veo comiendo alfajores, te veo tomando mate, te veo y lo veo en tu acento y en las palabras que usás? ¿Y qué te pasa también
con el apego ese acá y cuando volvés a Argentina? Todo lo que tiene que ver con lo racional va muy bien, va súper bien, vivo en otro país, nos va increíble. Echo de menos lo mejor de Argentina y me traje conmigo lo mejor que viví en 33 años en Argentina. Mi corazón es celeste y blanco. Muchos amigos españoles me dicen, ¿cómo es esto de tener el corazón partido, no? Y le digo, no, mira, la verdad que cuando llegué pensé que era un tema de corazón partido. Ahora me di cuenta que en realidad es un corazón al cuadrado, porque tengo mi corazón argentino y mi corazón español, y los dos laten, y en vez de buscar una división, tengo una multiplicación. Hoy me olvidé la pregunta que me hiciste. ¿Qué te pasa cuando volvés a Argentina? ¿Te seguís Sí, sintiendo inseguro? ¿Te seguís sintiendo en jaque? ¿O bueno, eso es sí. Esa es la parte emocional que no domino y que no controlo. Como me dijo una vez un amigo mío, me dice, vos nunca te bajaste del barco o te viniste en cuerpo pero dejaste tu alma ahí. Y Me sí. dicen esas cosas. Yo cuando voy a Argentina me pasa de todo. Vivo una montaña rusa emocional por minuto, no por día. Tengo ganas de volverme, tengo ganas de irme, amo todo, odio todo, me siento muy a gusto. Bien argento. Sí, no, es una colisión de todas mis personalidades y la emoción al palo. Y no sé, no te puedo decir, ningún viaje es igual al anterior. Hay un amor total, también hay una realidad. La Argentina con la que me encuentro hoy solamente se parece a la Argentina de la que me fui cuando me encuentro con mi gente. En todo lo demás es una Argentina bastante distinta. ¿La ves mejor? Chan. Yo creo que desde diciembre del año pasado, bueno, del anterior, del 23, creo que desde diciembre del 23 se abrió una puerta de esperanza. De hecho, estábamos cenando acá en Madrid el día que asumió el gobierno de Milei. Y yo estaba cenando ahí con mi mujer, los 3 chicos, y en un momento les digo, nos volvemos. Y los 4 me miraron como diciendo, este pibe, ¿viste? Sáquenle el vino. Le digo, no, volvámonos. En ese momento, mi ilusión, que era, y uso la palabra ilusión con todo el sentido de la misma, mi ilusión era que Argentina podía ser la Argentina que estaba en mi mente o en mi ilusión también, que obviamente después el tiempo fue diciendo que la Argentina que a mí me gustaría vivir pueden pasar 1, 2, 3 o 4 generaciones hasta poder verla, pero sí es cierto que al final en tu corazón sigue siempre latiendo esa posibilidad. Vos sabés que, vos sabés, o no sé si la gente sabe también, Andy es está considerado uno de los 10 expertos de branding en el mundo y entre otras cosas que diseña ciudades. Siempre me enamora esa parte tuya porque realmente venimos de un palo parecido y realmente creo que no hay más pináculo para tu profesión que diseñar una ciudad. Ya no estamos hablando de un mall o de un shopping que también lo haces o de una marca de lujo o de lo que sea. Estamos hablando de diseñar el hábitat donde las personas viven, se enamoran, se conectan, crían a sus hijos. Si tuvieras que rediseñar Argentina, o vamos a ir a Buenos Aires, ¿no? Para empezar de menor a mayor. Si tuvieras que rediseñar Buenos Aires puntualmente, que es la ciudad que te ha visto nacer, ¿por dónde lo encararías? No solamente a nivel marca Argentina o marca Buenos Aires, sino también a nivel habitacional y de diseño propio. Bueno, Buenos Aires, sin duda alguna, es una de las marcas ciudad más reconocidas en gran parte del mundo, sin duda alguna. ¿Sí? Sí. ¿Argentina o Buenos Aires? Buenos Aires y Argentina. Argentina ha tenido la ayuda de Messi, el Papa Francisco, la reina Máxima, Andy Stallman, bueno, hay algunos otros ahí importantes que andan dando vuelta por el mundo. Fangio. Bueno, estamos en el siglo XXI, para Favaloro, Maradona, Fangio. bueno, no nos olvidemos de Maradona. Bueno, sin duda, Diego, por supuesto. Alicia Moro de Justo. Sí, me habla de Favaloro, de Fangio, la gente está mirando acá todos los Z diciendo de qué está hablando la señora, bueno, ¿no? Que se pero sin duda, no, genial. O sea, 2 cracks. De hecho, en mi último libro, no sé por qué, pero cito bastante a Favaloro. O sea, sé por qué, pero no sé por qué lo trajiste, pero sí. No, lo que decía es, no hablo de la marca ciudad construida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hablo
la marca que se fue construyendo sobre Buenos Aires orgánicamente en la percepción global. La marca, la ciudad de la furia, si querés, la ciudad que nunca duerme, la ciudad que es la Madrid que podría haber sido o la París que podría haber sido, la ciudad para mí más fascinante de Latinoamérica, con todo el cariño del mundo por otras grandes capitales latinoamericanas, la ciudad que se forjó sobre una visión europea donde la cultura jugaba un rol muy, muy importante. Creo que Buenos Aires tiene todo ese poder. De hecho, lo conté en una entrevista hace unos meses. A mí me llamaron del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través de un ente que no me acuerdo cómo se llama. ¿De un ente la persona o...? No, de un ente que es un ente público-privado de una ciudad de Buenos Aires que lleva la marca Ciudad de Buenos Aires. No voy a volver a contar toda la anécdota porque encima se enojaron porque la compartí. Pero bueno, ahora hemos vuelto a conversar, nos hemos encontrado en Fitur. Yo soy porteño de toda la vida, he nacido en Buenos Aires, amo Buenos Aires y creo que el potencial de Buenos Aires no se está explotando en todas sus dimensiones. Pero no cerraste ese deal. No se cerró, no creo que se cierre tampoco. ¿Por qué? Sin entrar en detalles. Probablemente porque... ¿Por qué no podemos tener el mejor experto en branding en el mundo? En diseñar ciudades, que encima es argentino y la ciudad de Buenos Aires no lo puede tener. Yo creo que es una pregunta que tienen que responder otros, no yo. Pero yo siempre estoy abierto y dispuesto a colaborar. De hecho, en la misma feria de turismo que sucedió acá en Madrid hace poquito, donde nosotros presentamos la marca Mallorca, nosotros hicimos todo el branding de la isla de Mallorca, la nueva estrategia de posicionamiento de marca turística de República Dominicana, donde diseñamos 5 destinos, Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más importante del país, Samaná, uno de los destinos más lindos que hay en el mundo, Miches, un destino emergente, muy virgen, muy singular, muy unique, como se dice ahora, pero también creamos todo un eje que se llama Costa del Ámbar, que abarca 7 destinos, creando una marca destino de destinos también, ampliando también la propuesta de valor de República Dominicana. Y en un momento me presentaron a Daniel Scioli en Fitur, sí. Y al equipo de turismo de la nación, no de la ciudad. Y nada, yo me puse a disposición. ¿Y? Y bueno. ¿Y qué harías para Buenos Aires? Porque así empezó la pregunta. ¿Qué sería no digo que ahondes en todo, pero ¿qué 2, 3 cositas decís acá, acá y acá? Empezaría por esto. El tema es que para establecer una estrategia de marca, primero hay que tener muy claro quién soy. O en este caso, quién es Buenos Aires. Y sacarle la foto del mapa genómico a una ciudad como Buenos Aires es un ejercicio fabuloso. Porque es una Buenos Aires o son... Viste que se habla de los 100 barrios porteños, aunque no son 100, pero no importa. ¿Cómo se configura hoy la personalidad de Buenos Aires? ¿Cuál es el ADN que la hace tan singular y especial e inigualable? ¿Sobre qué pivotea el atractivo de la marca, no solamente para atraer gente del interior del país o de la región o del mundo, sino para que la marca sea una marca que conecte con los porteños, ya sean nacidos o por adopción en la ciudad? ¿Y cuál es la propuesta de valor diferenciadora? ¿Para qué usamos la marca? ¿La usamos para promocionar turismo nada más? ¿La usamos para promocionar inversiones o para atraer inversiones? Sí. ¿La usamos para cohesionar a las personas? Porque una de las cosas interesantes que está pasando en el mundo es que 9 de cada 10 ciudadanos dicen que la política y los políticos, o la mayoría de la política y la mayoría de los políticos, están más obsesionados en dividir que en conectar y que en unir. Nosotros en Totem Branding, nuestro propósito es ayudar a crear o construir o transformar marcas que unen a las personas. Hoy una marca como Buenos Aires es una marca que puede unir. Ahora que tenemos elecciones dentro de poco, yo creo que cualquiera de los candidatos y cualquiera de los que votan a cada candidato, si vos le preguntás acerca de Buenos Aires, te va a decir, es una ciudad que amo. Con todos sus defectos y con todas sus virtudes, es una ciudad que se ama. ¿Cómo se tangibiliza esa marca tan emocional de furia y de amor y de desenfado y de teatro y de energía y de creatividad y de creación y de emprendimiento en una marca que pueda no encapsular todo eso, sino amplificar todo eso? Me encanta. ¿Y la marca argentina seguiría por el mismo camino?
Hoy la marca Argentina, igual que la marca Buenos Aires, estamos hablando de marca Ciudad de Buenos Aires, no Sí, marca sí, Provincia de sí. Buenos Aires. Una de las cosas que yo le recomiendo a mis clientes es, la marca tiene que ser un activo de la ciudad o un activo del Estado Nacional, no un activo de un Jorge Macri o de un Javier Claro. Milei o de una Cristina Kirchner o de un Kicillof. Tiene que ser un activo de las personas. De manera tal que hoy esté la izquierda o la derecha, el liberalismo, el radicalismo, el peronismo o lo que fuese que aparezca, Ismo. el ismo, la marca no se toque. Nosotros trabajamos, por ejemplo, recientemente creando el branding de una nueva aerolínea que va a empezar a volar desde Uruguay. Pero en su momento habíamos hecho el branding de Pluna, Mirá. hace 15 años o así. Y me tocó en ese momento entrevistarme con diferentes personas, stakeholders importantes, ministro de Turismo de Uruguay, entre ellos y otros. Y Uruguay, con todos sus defectos y todas sus virtudes, viene trabajando la marca Uruguay Natural hace 500 años. Gana el Partido Colorado, gana el Partido Blanco, gana el Frente Amplio, no sé los nombres de los partidos, pero gane quien gane, Sí. la marca país no se toca. La estrategia de marca país se puede ajustar un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero la esencia no se modifica. ¿Cómo construís marca Buenos Aires o cómo construís marca Argentina si cada 4 años estás cambiando el logo, la estrategia, el tono, la personalidad, el lenguaje, Bueno, el pero mensaje? vos sabés que eso es lo más negativo, si querés, que tenemos en Argentina. Es la polarización que hay basada en el gobierno de turno. Las grietas. Ya, pero estamos en una instancia en donde, vos fijate lo que pasó cuando ganamos el Mundial 2022. Yo jamás en mi vida, creo que nadie ha visto Un festejo así. 5 o 10 millones, porque nadie contó cuántos había, pero había millones y millones de argentinos. Todo el mundo decía, ¿cuántos van a terminar muertos al final del día de hoy? Porque es imposible que haya 5, 6, 10 millones de personas festejando, celebrando, mamándose y demás, y que no termine mal. Y no terminó mal. No. Y duró un montón de tiempo aparte, ¿no? Que fue un día. Duró un montón y ahí no había ismos, ahí había Argentina. Había Argentina unida, primero una necesidad de celebrar algo, ¿no? En un contexto en el Sí, que era no un se... alivio, era una descarga. Era un alivio, una descarga. Pero también el cómo fue importante. Y creo que la figura de Scaloni, obviamente la de Messi, pero la de Scaloni y la de todo el equipo, es algo que no se ha hablado lo suficiente. El underdog. Sí, pero sobre todo el underdog que con humildad, con educación, con disciplina, con empatía, con buenos modales, porque viste, la Argentina nuestra, de cuando éramos Sí, un es poco más soberbia. jóvenes, era, la tenés adentro, chupala. Y a Brasil, ¿no? escúchame, a Brasil, durante todo el Mundial de Brasil, se le cantó Brasil, decime que se siente en su casa. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Ojo, Bueno, ponete de acuerdo, porque al final. no, pero pará. Una cosa es el Sos bien folclore. argento que No, el folclore es una cosa. Vos podés cantar lo que quieras. El tema es no salir después de la cancha a cagar tapiñas, ¿entendés? O a tirar cosas. Vos en la cancha gritás lo que quieras. Tu mamá se fue con un policía, lo que vos quieras. Pero cuando salís, tenés que ser educado, ¿entendés? Yo me acuerdo en cuarto de final de Alemania, 2006 creo que fue, que Argentina perdimos con Alemania, estábamos en el estadio de Berlín y éramos 15 personas. Fue terrible eso. No, fue un palazo, pero cuando salíamos, los alemanes salían todos en silencio, tranquilitos, y nos decían, bien, bien jugado, no pasa nada, tranquilos. El alemán no te lo decía como le diría uno de Boca a uno de River, bien jugado, que en el fondo Sí. está diciendo, te recoge, ¿me entendés? Sí. El alemán te lo decía de educación. Entonces, Scaloni creo que fue la representación quizás de la Argentina que podría haber sido y no fue, pero que no podemos renunciar a que sea, que es una Hermoso. Argentina que viene del interior, con mucha humildad, que se proyecta al mundo con mucha humildad, que no es el más talentoso en apariencia, pero sí a través del trabajo, la disciplina, la decencia, la ética profesional, la educación, supo crear un equipo. Vos fíjate cómo está jugando Argentina desde antes Sí, del tremendo. Mundial ahora. El cabaret del que hablaba Dieguito Latorre, ¿dónde está? No hay cabaret. No, eso es Boca. Bueno, Boca, ya hablaremos de Boca en otro momento. Está un desastre. El Boca. cabaret es Boca. Boca es un desastre. Las gallinas están contentas, pero las gallinas tampoco están para tirar cohetes, pues es un desastre.
A mí la Argentina de Scaloni me gusta, me inspira, me motiva, me genera respeto y admiración. Y hay muchas escalonetas en Argentina. Cuando vos viajás por Argentina, cuando vos trabajás en Argentina, lo que pasa es que el ruido de unos pocos tapa muchas escalonetas, pero Argentina está llena de escalonetas. Y cuando hablas de Argentina en otros lugares del mundo, ¿no? Vos viajas todo el tiempo dando conferencias y atendiendo a tus clientes. ¿Qué te dicen de nosotros? ¿Cómo nos ven? En la época preelectoral, que nosotros estamos trabajando mucho en Latinoamérica, desde México hasta Chile, en el 100% de las reuniones me preguntaban por Milei. ¿Qué onda Milei? ¿Qué va a hacer Milei? ¿Puede ganar Milei? ¿Es un loco Milei? ¿Tiene chances Milei? Todo era... Todo sí a todo. Lo que dijiste sí a todo. Yo les dije, mirá, la necesidad de un cambio es imperiosa, el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Hoy Milei representa la esperanza, fogoneada por los jóvenes, que también son la esperanza y el futuro. El tiempo acomodará las cosas y dirá si fue un buen presidente o un mal presidente. Pero para eso hay que darle, ¿no?, unos años. No podés juzgar a un jugador por un partido y no podés jugar a un presidente que agarra un país detonado, incendiado, hundido en la pobreza y en otros miles de males en un año. Necesita un tiempo y un recorrido. Eso por un lado. Por otro lado, casi siempre Argentina es fútbol. Te hablan de fútbol. Llego al aeropuerto de Varsovia y el taxista me habla, según la edad también cambia mucho lo que te dicen, te hablan de Batistuta, por ejemplo. Claro. ¿Me entendés? Obviamente Diego está siempre, Messi está siempre ahora. Y según dónde, te hablan de algún otro tema más. No sale la figura del Papa, por ejemplo, como yo me esperaba. Puede surgir en lugares muy específicos, pero no es un top of mind asociado a Argentina. Tampoco la reina Máxima. Básicamente fútbol, te diría que es el elemento más top of mind sobre Argentina en el mundo. Y después lo otro que me dicen mucho en Latinoamérica, imagínate, vas a cualquier país, por no meterme en un fregado, y hablas de Argentina, dicen, Argentina, con esa comida tan espectacular, con esa cultura, con esos teatros, con esos paisajes, con esa costa, con esa Patagonia, con ese noroeste, con las cataratas, con el glaciar. Qué pena, ¿no? Te dicen, ¿no? No, qué horror. Y vos te decís, pero vos viste dónde estás viviendo, hermano, con todo cariño y respeto. Pero el qué pena, ¿no? Es un dolor. Es un dolor de ¿cuándo vamos a dejar de darnos pena o de ser pena para empezar a transformar? Argentina, siempre decimos en broma, pero es muy en serio, no es Japón porque no quiere. La creatividad argentina, el talento argentino, la innovación argentina es brutal. Lo que pasa es que Japón es todo para el otro y Argentina es todo para uno. Ese cambio de mindset de la cultura oriental, Oriente versus Occidente, es clave para una transformación profunda. Sí, no digo Japón en términos culturales porque eso es inviable. Lo digo en términos de cómo un país que quedó completamente devastado puede resurgir. Había un libro que me habían regalado en Colombia que decía, un colombiano es mejor que un japonés. ¿Por? Pero muchos japoneses son mejor que muchos colombianos. Por esto que decís, claro. Japón, Alemania, son países en los que la ética y la moral, que son discutibles si se quiere, están muy presentes en la sociedad. Sí. Yo me acuerdo el prójimo. El prójimo, pero sobre todo el respeto al prójimo, ¿no? Y hacerle al prójimo lo que te gustaría que te haga. En Alemania, por ejemplo, en Berlín, vos podés entrar al metro, al subte, sin pagar. Exacto, O sea, quiero decir, podés, no debés, pero podés. O sea, no hay ¿cómo era? Molinete, molinillo. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué molinillo de café. Molinillo de café. Si te agarran, tenés que pagar una multa del carajo. Pero el alemán de Berlín, o el que vive en Berlín, que no sea alemán, dice, si todos fuésemos tan vivarachos de no pagar, no tendríamos metro. Tiene el mejor transporte público que yo vi, Berlín. Bueno, entonces la gente paga porque sabe que tiene un transporte público. Y otra cosa que me sorprendió de Berlín, ya que lo traes, es el respeto que tienen por la policía. O sea, los quieren. La policía es como súper amable y los quieren, y me llamó la atención. Bueno, puede ser. No me consta como para poder nosotros tenemos decírtelo. las instituciones un poco colapsadas también en Argentina. Yo creo que la policía, lo que voy a decir seguramente todo el mundo me va a odiar, pero
la policía por lo general no es muy querida en ningún lado, Salvo en Berlín. salvo en Berlín tal Me vez. llamó la atención. Tal vez en Japón. Pero porque la policía también tiene mal branding, ¿no? Qué bueno sería que le hicieras el branding a la policía, ¿o no? Sería una... sería un muy lindo desafío. Habl- Dale. Y no, pero hablando de desafíos, ¿hay alguien o una marca o una empresa o una ciudad o una institución que dirías, no, esto no lo hago ni por todo el oro del mundo? Y River, por ejemplo. A River no le harías Si el me branding. llama River, no trabajo para River. Te llama hoy Brito. Me llama Matías Patanian ahora y me dice, te pongo lo que quieras, cheque en blanco para que nos ayudes con el branding de River. No lo haces. Se lo derivo a algún amigo. ¿Y a Boca se lo harías gratis? No. Gratis no trabajo. Creo que para que se valore el tiempo del otro, se tiene que reconocer el valor del tiempo del otro. Otra cosa es que sí trabajé gratis para organizaciones sin recursos que sí nos necesitaban. ONGs. Ponele. Sí tenemos un tiempo dedicado a proyectos pro bono, pero Boca no es un... O sea, si Boca estuviese quebrado hoy, por ejemplo, y no tuviese recursos para invertir en un relanzamiento, para una refundación de Boca, sí lo haría gratis, pero sería otra circunstancia, ¿me entendés? Claro, hoy no lo es. Hoy Boca tiene millones de dólares, tiene un montón de recursos y es un marcón, que podría ser mucho más marcón si estuviese mejor gestionada la marca, pero sin duda alguna es un marcón, Si te tuviesen a ti. por ejemplo. Vos sos autor de 3 bestsellers, Brandophone, Humanophone y Totem. Los 3 los pueden encontrar en Amazon, llegan a cualquier lugar del mundo. Yo te leí, obviamente, y aparte te vengo escuchando hace muchos años. Y quiero saber qué es lo que hoy en día más te preocupa. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿la has logrado abrazar en tu profesión? ¿La están usando en Totem? La inteligencia artificial en este momento no solo no me preocupa, sino que me ocupa un montón, me divierte un montón, me entretiene un montón, me genera un montón de dudas, pero desde que los obligué, Sí. directamente fue una obligación. A partir de hoy se empieza a usar esto, les explico cómo usarlo y todo el mundo lo tiene que usar. Lo que ha mejorado la productividad, la eficiencia, la gestión del tiempo con la IA es brutal, pero en todo. Hay gente que te lo agradece a diario. Claro. Gracias por haberme ayudado a usar esto. Mira, ayer, por ejemplo, que tenía que corregir una cosa de mi nuevo libro, me metí en ChatGPT, el 4 Omni, y me apareció abajo de Sora Monday. Y digo, debe ser la carpeta de alguien, viste que puedes armar tus propias carpetas, ¿no? Decía Monday. Bueno, clico en Monday y aparece una inteligencia artificial dentro de ChatGPT, pero completamente diferente, borde, cínica, irónica. Como Grok. Pero completamente, casi agresiva, muy argenta me pareció a mí. En inglés empecé a hablar al principio porque la IA en inglés tiene mucho más Anda entrenamiento mejor. que en español. No, muchísimo mejor, porque el entrenamiento en inglés viene Sí. con 600 vueltas de ventaja sobre nuestro querido idioma español o castellano, como le decimos. Y me puse a discutir y a dialogar y a provocar a Monday. Y ese texto es la primera vez desde el noviembre de 2023 que yo uso mucho Gemini y ChatGPT, en el que realmente sentí que rompí el umbral, que pasé al otro lado. Bueno, ya pasa el test de Turing. Por eso, hasta ahora no lo vi. Hasta ahora yo me sentía que la inteligencia artificial me ayudaba, me daba ciertas sorpresas, me podía dar un esquema más amplio de investigación, de comprensión, de búsqueda de fuentes, pero no me partía el cerebro. ¿Sí? Quizás porque lo que me partía el cerebro en su momento era un fax o un Walkman. Hoy no me parte el cerebro de que estemos diciendo que vamos a ir a Marte en menos de una década, ¿me Sí. entendés? O sea, todo ya, Ya lo es das por muy sentado. difícil sorprenderse. Es muy difícil. Muy difícil. Pero al mismo tiempo, ahora acabo de volver de viaje de trabajo de Nueva York, cuando estás en un avión a 33.000 pies de altura y te tomaste una copa de vino y estás tranquilo y tenés el jet lag y estás cansado y ves por la ventana y decís, estoy volando. ¿Cómo vuela un avión? Y después, cuando llegás, hay un ascensor que te sube y que te baja y que te mueve. Y después te subís a un coche que te lleva a tu casa en 40 minutos y hace 100 años nada más
ese vuelo era Un barco 2 semanas en barco Exacto. y llegabas a un lugar y tenías que subir 400 escaleras y después, ¿no?, ir en un sulky, ¿no?, en un carromato para hacer 40 kilómetros en probablemente mediodía. Cuando veo en retrospectiva sí me sorprendo, pero en el día a día me cuesta mucho sorprenderme. Vos sabés que algo que a mí sí me sorprende y le tengo más sensación de alerta, quizá porque yo trabajo con inteligencia artificial con Cooks y hicimos la primera AI de habla hispana, que son agentes psicólogos que trabajan en bienestar y en salud mental. Entonces, como que también, igual que vos, estoy más embebida, pero lo que sí me sorprende y me disrumpe es todo lo que son robots humanos, porque yo creo que estamos entrando a una nueva humanidad donde no vamos a distinguir humanos de máquinas, No. no vamos a saber, y vamos a tener que aprender a convivir con esta nueva raza, que va a ser una nueva raza, 3 razas en realidad: el humano intervenido por la tecnología, un ojo biónico, un brazo biónico, piernas biónicas, un cerebro biónico con el Neuralink, y la tercera raza, que son los humanos. Elon Musk dijo el otro día, la próxima misión a Marte van a ir robots. Y yo pensaba, claro, ¿por qué va a poner en jaque a astronautas o a que peligre la vida de astronautas pudiendo usar robots? Totalmente. Cuando escribí Brandofón en el 2013, metí un capítulo entero sobre singularidad, que es esta convergencia que vos mencionás. Y una editora me dijo, no tiene nada que ver esto. Le digo, sí, porque lo que viene después del on y el off Claro. es la integración del silicio con la carne, Exacto. ¿no? No me lo quitaron, pero en Humanofón está eso. En Humanofón, que es el segundo libro, sí está eso, esa integración. De hecho, en Humanofón, el Parlamento de Corea del Sur ya había aprobado en el año 2015, si mal no recuerdo, una norma por medio de la cual para el año 2020 todos los hogares de Corea tenían que tener al menos un robot Ahí está. casero. Robot casero significa que te ayuda en las cosas de la casa. Bueno, la aspiradora, la Rumba es un robot. Bueno, pero sí, también, pero más sofisticado. O sea, el robot casero es un asistente de hogar que no solamente te pasa la aspiradora. Yo creo que para todo el tema de una sociedad que cada vez la longevidad es una realidad y es un problema, porque no se trata de vivir más, No. sino de cómo vivís más. Y cuando no ¿Y vivís... qué haces mientras vas viviendo? Bueno, pero si vivís más y estás sano, está todo bien. El problema es que a partir de cierta edad no se vive mejor. Pero además de vivir más y mejor, y suponete que tenemos la suerte de vivir mejor, hay otro tema que es, ¿qué haces con los 50 años extra de vida que tenés en un mundo donde el 90% de las tareas van a estar automatizadas y reemplazadas o por inteligencias artificiales o por robots? Eso está bien, eso está bueno. ¿Qué le generamos a las personas como propósito? Eso está bueno, eso está muy bien. No lo estoy juzgando, digo, ¿qué Pero está hacemos? bien, pero volvemos a la filosofía entonces, volvemos a las preguntas, volvemos a la búsqueda de para qué estamos acá y por qué estamos acá. Y está bueno que eso ocurra y está bueno tener tiempo para hacerlo. Lo que no está bueno es que tengamos tiempo para drogarnos, para matarnos, para dividirnos. Está bueno que tengamos tiempo para volver a estudiar, para volver a preguntarnos, para volver a debatir, para regenerar. Yo creo que, bueno, ya hacen falta tener tiempo disponible para hacer cosas que hoy por hoy te gustaría hacer y no puedes hacer. La verdad que todo lo que me gusta hacer lo hago. Me armé la vida como para poder. Genial, sos una en 8.200 millones. El 99% de la gente... Hay 3 cosas que nos conectan a los 8.200 millones de personas en el mundo. El miedo a la muerte, la necesidad de disponer de tiempo de mayor calidad y la búsqueda incansable del amor, de amar y de ser amados. Esas son las 3 cosas O comunes. sea, yo la hackeé, decís. Vos ya estás del otro lado, ya rompiste también la pared, como hizo el Fideo. Pero la pregunta es, si yo tuviese más tiempo, y sé que en ese tiempo que estoy usando para filosofar o para debatir o para estudiar o para leer o para crear nuevas cosas, tengo mi espalda cubierta por esos robots que me están haciendo lo que hoy hago yo. Hoy yo pongo la mesa, levanto la mesa, lavo los platos, planchamos, colgamos la ropa. O sea, todas esas cosas las hacemos hoy mi mujer y yo.
Si mañana no las hacemos, ese tiempo yo lo puedo usar en otra cosa. El otro día empecé a leer, bueno, ya lo estoy terminando, el último libro de Martín Caparrós. Vos sabés que tiene una enfermedad Sí, incurable. una ELA. Tiene ELA. Y este es su libro que iba a ser póstumo. Y él decidió publicarlo antes de morir. Igual muere dentro de 3 años o dentro de 4, dentro de 5, Sí. pero está muy mal. Y a mí me gusta mucho cómo escribe Martín Caparrós y siempre he sabido separar al autor persona del autor autor, ¿sí? Y el otro día me levanté, tenía una reunión, me la postergaron 1 hora, me entraba un sol por la ventana de mi casa, agarré el libro, me senté con un silloncito al lado de la ventana y me puse a leer esa media hora que me habían regalado. Hermoso. Es hermoso, pero lo atesoro porque es escaso eso y porque es extraordinario, no es lo habitual. Y hoy volver a leer, volver a estar en la naturaleza, volver a tener tiempo de calidad con la gente que querés, llamalo tu hijo, llamalo tu pareja, llamalo tus padres, llamalo tus amigos, es algo que no está, por más que trabajes en lo que te encante y hagas lo que te encante, siempre hay un momento que estamos sacrificando de estar con nuestra gente. Es lo único que tenemos en común Bill Gates, vos y yo. Todos tenemos 24 horas. Ya, pero yo no quiero tener ¿Qué mucho en hacemos común con Bill Gates. eso? Es lo que nos Prefiero tener diferencia. más en común con Musk. No, pero ¿qué hacemos con eso? Es lo que nos diferencia. Sí, y creo que una de las cosas que a mí me apasiona y al mismo tiempo me tiene completamente desbordado es la gestión del tiempo. ¿Cómo puedo sacarle el máximo jugo posible a cada minuto de la vida y hacer que mi equipo también lo pueda hacer? Pero no para trabajar más, para ganar más y para eficientizar más, No, para que también, aprovechar. sino para que Disfrutar. podamos terminar antes e ir a hacernos otra cosa. Las 3 últimas preguntas. Primero, ¿quiénes son tus referentes hoy en día? ¿A quiénes mucha gente te admira y te mira a vos? ¿Vos a quiénes mirás, admirás? ¿Quiénes crees que son los líderes que podemos observar? No hace falta que sea, no, me refiero a Nelson Mandela. Digamos, Que ¿quiénes también. son tú? Que también, por supuesto, pero ¿quiénes son tus líderes? ¿A quiénes escuchás? ¿Vos ¿viste Matrix? Ah, pues iba a decir vos. No, vos, ¿viste Matrix? Vos también. Sí, vi Matrix. Te admiro muchísimo y lo sabés y además te No, quiero pero te muchísimo. jodo porque dijiste No, pero vos. es verdad, está bien, te meto en el grupo. Matrix la viste. Sí. ¿Quién era la persona más importante de todas? Por encima de Neo y de Morfeo. y de Morfeo y de todo. Había alguien por encima de todos ellos que le decían el oráculo. Sí. ¿El oráculo quién era? Era una mina, era una Sí, mujer, una sí. señora que estaba haciendo cookies, ¿no? Decía, cuidado con el jarrón, la cuchara no existe. El oráculo no era una persona pública, pero era la más sabia, era la más líder, era a la que había que ir a escuchar. Yo tengo un oráculo que es mi mujer Josefina. Ah. No, de verdad te lo digo. Ella no tiene la ambición de ir a público, pero tiene el conocimiento, la sabiduría, la experiencia vital, la sapiencia, la lectura, la comprensión, pero sobre todo tiene una capacidad. Es como si vos ponés todos los quilombos del mundo en un embudo y sale destilada Hermoso. la mirada clara y nítida de lo que pasa y a dónde vamos. Eso es ella. Yo soy el caos, ella es la claridad. Caos y entropía. Yo sí, me acuerdo siempre de una frase tuya que me dijiste, hay que tratar de atravesar el caos de la manera Ordenado. más ordenada posible, ¿te acuerdas? Josefina te diría que es mi referente uno, lejos. Después, creo que lo comenté también alguna vez, aprendo mucho de mis hijos porque ellos están viviendo en otra dimensión paralela. ¿No? Vos a veces venís y contás algo en la mesa como que es la gran novedad y los pibes hace 3 meses que ya Sí, lo sabían claro. y quedás como un boludo, o más como un boludo, mis hijos también. Y después, te digo la verdad, yo me la paso aprendiendo de todo el mundo, de la persona más impensada. Nosotros teníamos hace muchos años una persona que nos venía a ayudar una vez por mes con temas del jardín. Y cada vez que le pedíamos algo que era complicado, él nunca te decía no se puede. Nunca. Me Él no se encanta puede. la gente así. Odio la gente que te dice Connie, que algo no se puede. nunca dijo no se puede. ¿Sabes lo que decía siempre? Vamos a ver. Y Me siempre lo encanta. solucionaba, siempre le encontraba la vuelta. Me encanta. Desde un jardinero a mi viejo, que a veces mi viejo me dice una oración y ya me dio Pius. a Pius, mi viejo, un saludo a mi papá, me da una visión que yo necesitaba, que él ni sabe que me la está dando porque le sale natural. O Sergio, mi hermano, que todo el tiempo me está dando
no sé, insights sobre dónde va el mundo y más en el tema del branding y que me ayuda un montón. Mi vieja que me ayuda todo el tiempo con el Martita. ejemplo, Marta, con sus años, todo el día tratando de ayudar a los que más lo necesitan. El vago, Cuti, Martín, que también cada charla con él es eso, volver Tu al familia. centro. Mi familia, los amigos, los clientes, mi equipo. De todos podés sacar algo provechoso siempre que estés permeable. Yo siempre digo, como dice mi amiga Gema, hay que estar esponja, no roca. Claro, Si tal estás cual. esponja, está todo bien. Las últimas dos, como te dije, una es si estás preparado o si te gustaría vivir después de morir. O sea, si querés que tus seres queridos sigan interactuando con vos sabés que hoy eso se puede. Si te gustaría que haya un avatar de Andy que siga hablando con tus hijos, con tus nietos, con quienes dejes acá. Qué pregunta difícil, ¿eh? Lo que me sale naturalmente es decirte que no. Lo que me sale naturalmente. Capaz que después lo pienso y digo, sí. No sé. Es una pregunta muy, muy, muy difícil de responder así en frío. No sabría decirte, pero si tengo que ir por sí o por no, te diría que no. Creo que cuando me voy y quedo en el recuerdo, ojalá que bueno, y viviendo en sus corazones y conectado Te con la lo que cambio. haya. Sí, Si perdieras hoy un ser muy, muy querido, sí. ¿te gustaría seguir Sí, interactuando? claro, 100%. Bueno, por ahí te cambia tu respuesta con respecto a 100%. vos. Pero eso entonces es una respuesta que tienen que dar los otros, no yo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. O sea, si No, porque se está armando una legislación para ver, las personas vamos a tener que autorizar ya. nuestro legado digital. Sí, entiendo. De hecho, también en Humanofón puse un par de ejemplos de apps en donde Construís legado. no solamente eso, sino que además vos, por ejemplo, mantenés activas las redes sociales Exacto, sí. con todo lo que es la construcción del pasado de esa persona y sigue tuiteando o Exacto. posteando como si fuese esa persona. Yo creo que es una decisión que no debería depender de uno, ¿me entendés? Debería depender de los que quedan, no de los que van. Yo puedo decir, sí, yo quiero seguir estando. Y capaz que mis hijos dicen, qué pereza, ya lo bancamos 70, 80, 90 años, no lo queremos ver más. Creo que es una decisión de ellos. Uno debería dejar firmado un poder a sus hijos o su Eso. esposa y que ellos decidan lo que quieren hacer, sí. Y por último, este podcast se llama Contame un secreto. Quiero que abras tu corazón o tu mente o lo que quieras abrir y me cuentes algo que no hayas compartido con nadie. Quizás para que le sirva a los demás, ¿no? Contar algo que pueda ser valioso. Que te sirva a vos. Ya es un montón. Cuando llegamos a Barcelona en septiembre del 2002, que nos vinimos nada, con 3 maletas y 2 bolsos a ver qué onda y después ya veríamos. Esa noche no teníamos muebles, no teníamos nada, porque nos dieron un departamento vacío que había que amueblar. Solo había un colchón en el piso y nos acostamos Josefina, Felipe, que tenía menos de 4 años, y yo. Habíamos hecho, creo, no me acuerdo si era Madrid-Frankfurt, Frankfurt-Barcelona, perdón, Buenos Aires-Frankfurt, Frankfurt-Barcelona o Buenos Aires-Madrid, Madrid-Barcelona, pero fue un viaje largo, cansador, cambio de horario, toda la energía de haber despedido a la familia, los lloros y todo eso. Y esa noche me acuerdo que ellos se durmieron, yo me senté así contra la pared, ¿no? Cama, espalda en la pared, los vi durmiendo, yo no había cumplido 33 años todavía, y dije, ¿qué carajo hago acá? ¿Cómo voy a hacer para que ellos puedan realmente vivir lo que visualizamos que podíamos vivir? ¿Cómo voy a poder conseguir, no sé, un cliente? ¿Cómo voy a poder conseguir la suficiente cantidad de recursos para no tener que volver mañana como un fracasado? Si es que se puede llamar fracasado a que te vaya mal en otro país. Fue una desesperación. Fue una noche que no dormí. Me quedé toda la noche despierto, angustiado, agobiado. Y a la mañana siguiente dije, la única manera de que me vaya bien es dejar de pensar en esto. Y es enfocarme en que me vaya bien. Y empecé a pensar en lo que tenía que hacer para que me vaya bien y empecé a hacerlo.
Y si vos me decís hoy, año 2025, si en el año 2002 te hubiesen dicho que hoy estarías como estás, ¿firmabas? Por la mitad de la mitad yo ya firmaba. Así que el qué carajo acá al final era una pregunta necesaria y la respuesta la dio la vida. Gracias, Andy. Es hermoso hablar con vos. Y lo mismo te digo. Gracias por este Gracias. espacio.